Buenos días a todos. Le damos la más cordial bienvenida en nombre de ASIEM. Hoy estamos en la conferencia Prevención y Seguridad Integral contra Descargas Eléctricas Atmosférica. Va a estar liderada por el ingeniero Jorge Simón. Ingeniero, muy buenos días. Lo invitamos a hacer una breve presentación de su hoja de vida. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Jorge Simón, soy responsable técnico de una empresa dedicada a la prevención y seguridad integral contra descargas eléctricas atmosféricas. Soy ingeniero civil con más de 10 años de experiencia en el sector y bueno, estoy conectando directamente desde Valencia, España, para poder compartir conocimientos en este área de prevención y seguridad integral contra descargas eléctricas atmosféricas. Adicionalmente a lo comentado, tengo experiencia en más de 1000 proyectos a nivel internacional en los que he participado de forma directa, pues realizando cualquier tipo de diseño relacionado con puestas a tierra, por supuesto relacionado con la protección integral contra descargas eléctricas atmosféricas, y he colaborado de forma indirecta en más de 3000 proyectos en estos 10 años en los que trabajo en este sector. Esta experiencia puede ser comprobada a través de diferentes artículos y también pues, a través de diferentes eh, eventos y webinars que realizamos eventualmente. Bueno, las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación se pueden ir realizando. Les estaremos habilitando el micrófono para que puedan realizarlas y el ingeniero le pueda dar las respuestas. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio a esta presentación sobre prevención y seguridad integral contra descargas eléctricas atmosféricas, hoy día 2 de diciembre de 2022. Bueno, evidentemente todos en Colombia conocemos qué son las tormentas eléctricas, los daños que causan. Vamos a tratar de, bueno, pues traer alguna novedad a este sector reconocidísimo en un país donde evidentemente pues hay un alto índice de descargas de rayo y vamos a ver cómo podemos mejorar o aportar a este sector. Bueno, el día de hoy yo les podría hablar evidentemente de pues, miles de opciones, de piezas, de artículos, de referencias que podrían servir para proteger frente a los rayos, frente a un impacto de rayo, como vemos aquí en pantalla, hay infinidad de accesorios, de artículos que componen un sistema de protección, como son las puntas Franklin, los conductores eléctricos, grapas, fijaciones, materiales para puesta a tierra, etcétera, DPS, que son tan reconocidos, en Colombia, pues DPS de todo tipo, para telefonía, para datos, para evidentemente cables de alimentación eléctrica, cables coaxiales, registros para cajas de inspección, para puestas a tierra, mejoradores de conductividad, vías de chispas, que ahora también están de moda, electrodos activos para puestas a tierra, o por ejemplo la soldadura exotérmica, que como vemos aquí, pues tiene un proceso determinado en el cual, avanzando en diferentes pasos, se consigue lo que queremos, que es una fusión de material de conductores eléctricos que van a quedar enterrados y de esa forma, pues evidentemente tenemos que tratar de garantizar la mayor vida útil en nuestra instalación. Pero no he venido a hablar de esto, porque esto, pues, mal que bien, cualquier persona ya lo conoce, lo medio conoce, y quiero traerles algunas novedades que vamos a partir, en primer lugar, de la necesidad de protección contra rayos. Vamos a avanzar también, en segunda instancia, sobre el riesgo de caída de rayos en sectores críticos. Vamos a ver algunos ejemplos en el sector energía, petróleo, infraestructura y transporte. Vamos a ver también la necesidad o los sectores como son aquellas que tengan algún tipo de estructuras o zonas abiertas. Luego vamos a profundizar a qué nos enfrentamos hoy en día, qué está ocurriendo con el cambio climático, en qué nos afecta esto. Y, por supuesto, vamos a detallar algunos aspectos normativos generales y otras normas que podrían ayudarnos. Tocaremos también un tema importante, que es el tema del mantenimiento, algo que podemos decir hoy en día que es el gran olvidado en cualquier área. Y por último,
vamos a hablar de las nuevas tecnologías aplicadas a la protección contra rayos, que es el objetivo principal. Bueno, lo primero que debemos de tener en cuenta es que las tormentas eléctricas es uno de los fenómenos naturales más frecuentes y peligrosos en el mundo pues en el que nos encontramos, en el que vivimos. Por tanto, bueno, pues hay que tenerlo en consideración. Al planeta, a la Tierra, caen más de 8 millones de rayos diario, con lo cual es un riesgo pues al que nos enfrentamos en cualquier momento, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar del planeta. Evidentemente, no hay los mismos, la misma probabilidad de descarga de rayo en unas zonas que otras, y precisamente Colombia, como bien indican todas las normativas nacionales, es uno de los países con mayor incidencia de descargas de rayo por kilómetro cuadrado. Y por eso merece un tratamiento especial y merece pues, una atención totalmente adecuada a las condiciones. Bueno, algunos otros datos importantes es que un rayo impacta a la velocidad de la luz, más de 300.000 kilómetros por segundo, alcanza más de 50.000 grados centígrados. Evidentemente, esto ocurre en milésimas o micras de segundo, por lo tanto, en muchos casos ni siquiera se llegan a calentar los conductores eléctricos por los cuales pasa esta corriente de rayo. Y por último, un rayo puede llegar a desplazarse horizontalmente más de 300 kilómetros de distancia. Los últimos registros de la NASA nos proporcionan ahora datos que superan los 700 kilómetros de distancia. Bueno, vemos en pantalla algunos accidentes que han supuesto pérdidas importantísimas. En la imagen izquierda, de izquierda a derecha, vemos un accidente que además cada vez es más frecuente, en el cual pues, una descarga de rayo ha producido un incendio. Esto evidentemente afecta al medio ambiente. Vemos una segunda noticia en el centro de la imagen, una caída de rayo justamente en una zona turística, en una playa, en la que pues, mató a 4 personas y también hubieron heridos. Es decir, ocasiona pérdidas a personas, pérdidas irreparables. Tenemos una imagen en la parte superior derecha donde la caída de un rayo sobre un centro de datos, un data center de Google, pues también evidentemente genera pérdidas irreparables, pérdidas relacionadas con la prestación de un servicio o con, bueno, pues con las pérdidas económicas de cuánto cuesta reparar esos servidores, esos centros de datos. Y por último vemos una imagen a la derecha también de una caída de rayo en el año 77 en la ciudad de Nueva York. Esta caída de rayo sobre el sistema eléctrico nacional supuso uno de los días de mayores robos, hurtos y bueno, pues gracias al apagón se considera que a fecha de hoy es la noche con más detenciones en la historia de Nueva York. Más de 3.000 detenciones de personas que habían generado algún tipo de hurto, robos en tiendas. Bueno, evidentemente, lo que tenemos claro es que una caída de rayo ocasiona daños irreparables y de diferentes magnitudes y ámbitos. Anualmente, los rayos ocasionan más de 24.000 pérdidas o muertes de personas y más de 240.000 heridos. Cuando cae un rayo, no tenemos que pensar que el rayo pues, nos puede impactar o no directamente, sino que además se pueden originar, por ejemplo, incendios. Incendios en fábricas, en galpones, incendios en industrias específicas, como vamos a hablar ahora, como es la industria de los hidrocarburos. Y todo esto deriva pues, en un accidente más o menos grave, pero sin ninguna duda, pues con total seguridad, son daños que nadie quisiera vivir y que a las grandes corporaciones les hacen mucho daño. Luego, por supuesto, tenemos parte de las aseguradoras, pues que tienen que cubrir ciertos tipos de daños. Vemos aquí también algunos accidentes pues en aeropuertos, en el sector de los hidrocarburos de nuevo, o incluso uno muy importante y es el que se ocasiona en las zonas forestales, las zonas de bosque, en las zonas de montaña, donde la caída de un rayo puede originar lo que se conoce como, pues, por ejemplo, un rayo latente. Caiga un rayo sobre un árbol, se almacene la energía y se concentre al interior de la savia del propio árbol y con el paso de las horas se consiga el suficiente oxígeno para que esa energía de alguna forma con el oxígeno genere el principio de un incendio y bueno, pues después de haber pasado 24 horas o 48 horas de una caída de rayo, podría producirse un incendio que bueno, nos costaría identificar que haya sido provocado
por este evento climatológico. Bueno, también tenemos otras casuísticas y datos relacionados con las pérdidas económicas. Al fin y al cabo, solo en Estados Unidos alrededor del 30% de los negocios sufren daños directos o indirectos causados por los rayos, lo cual implican indemnizaciones superiores a 5 billones de dólares, una barbaridad. Bueno, evidentemente estos sectores como el petroquímico, minería, el sector eléctrico, también tiene grandísimas pérdidas relacionadas con la caída de rayos. En muchos casos ni siquiera se llega a saber que han sido por estos eventos, en muchos casos se obvia, no hay información, no quieren analizar o prestarle mayor atención a este fenómeno, pero es muy importante ser conscientes de ello. Vemos un ejemplo de una caída de rayos sobre el sector, bueno, en este caso sobre una fábrica de alcohol, de Jim Beam, de whisky, y justamente esta propiedad ha sufrido ya más de 2 eventos por impacto de rayo y esto evidentemente en una industria donde tenemos alcohol, lo que se produce es un incendio que va a ocasionar pérdidas económicas grandísimas, que en muchos casos puede ocasionar la muerte de personas o accidentes graves, y bueno, en cualquier caso también va a derivar en una pérdida de servicios temporales, ¿vale? Bueno, también nos tenemos que centrar en que la caída de un rayo, por ejemplo, en el sector energía, ya sea en generación, sea en distribución, también puede provocar los cortes de suministro, la paralización del servicio temporal. Y también el caso que comentábamos antes, el hecho de que tengamos centros de datos que hoy en día están muy de moda y se están construyendo cada vez más, que tengamos una caída de rayos sobre uno de los servidores de los data centers, podría ocasionar también la paralización y la prestación de servicios. Vemos algunos otros ejemplos, como podrían ser la caída de un rayo en un hospital, pues que también, pues evidentemente, sería dramático, podría ocasionar la pérdida de vidas de personas que están conectadas a máquinas de las cuales depende su vida. Bueno, dicho esto, vamos a identificar algunas noticias que han sido pues, a nivel internacional o conocidas o reconocidas en diferentes sectores. Estamos viendo ahora mismo la caída de rayos en el sector energía. ¿Qué causa o qué provoca la caída de rayos en estos sectores? Evidentemente, si cae un rayo sobre una subestación, sobre el tendido de distribución eléctrico, si cae un rayo sobre, por ejemplo, la infraestructura eléctrica de líneas de tranvía, de transporte, de teleféricos o telecables, etcétera, evidentemente se origina una pérdida de servicios, se origina pérdidas importantísimas en la cual el operador, el distribuidor de energía, empieza a perder dinero porque está dejando de prestar un servicio. Además de que seguro que hay daños materiales que hay que pues, intervenir, que hay elementos que hay que sustituir y que en definitiva van a suponer pérdidas enormes, ya no solo por los equipos que han sido dañados, sino también por esa pérdida de producción y servicio. Si fijamos en otros sectores, como es el sector de los hidrocarburos, el sector oil and gas, también tenemos infinidad de eventos. No hace falta tirar la vista muy atrás, podemos irnos a lo que ha ocurrido en los últimos 2, 3 años. De hecho, si vamos de hoy hacia detrás, seguro que las primeras noticias, eventos que tenemos en mente, pues son algunos accidentes que han ocurrido recientemente en Venezuela, en Cuba, o en otras zonas como es, por ejemplo, en Asunción, en Paraguay. Son ejemplos que no solo ocurren en Latinoamérica, sino que ocurren en todas partes del mundo. Por ejemplo, aquí en España también tuvimos un accidente grave de una caída de rayo en un depósito de Repsol y que sin ninguna duda originan un grave perjuicio para el medio ambiente, totalmente, y también pues, pueden originar hasta la muerte de personas, como ocurrió precisamente en Cuba. Personas que tienen que estar días tratando de extinguir estos incendios y que acaban totalmente, pues, bueno, pues, en unas condiciones en las que pueden, pues, como en este caso, originar la muerte de personas. Bueno, esto es otro de los sectores críticos en los que vamos a tratar de poner un poco de luz, un poco de nuevas soluciones que aporten mayor grado de seguridad a las instalaciones. Otros ejemplos es el sector aeroportuario, el sector de la infraestructura. Como veis, todo lo que estamos viendo tiene en común que estamos hablando de grandes extensiones, energía, estamos hablando de oil and gas, estamos hablando también de aeropuertos e infraestructura, es decir, grandes extensiones de terreno donde proteger generalmente se hace difícil porque estamos hablando de grandes zonas abiertas.
¿vale? Veamos algunos ejemplos. Aeropuerto de Costa Rica, aeropuerto de Santa María, 6 personas heridas. Vemos algún ejemplo también precisamente pues, en México, donde también la caída de rayos origina la paralización y prestación de servicios. Vemos también, pues aquí en la zona central, precisamente una caída de rayo en el aeropuerto de Manizales, que también afecta a la operación, afecta pues, al cliente, al usuario del aeropuerto, que pierde vuelos o que pierde tiempo y que, bueno, que en definitiva seguro que hay alguien que tiene que responsabilizarse e indemnizar a los perjudicados. Vemos también justamente un ejemplo muy reciente del aeropuerto de Valencia, desde donde yo estoy haciendo este webinar hoy, aquí en España. Y también la caída de un rayo en la zona de pista originó paralización temporal. Gracias a Dios no ocurrió ningún daño a ninguna persona en ese momento. Bueno, tenemos aquí en la parte derecha también un rayo que cayó justo cuando había una persona realizando labores pues, de asistencia, en este caso al avión, y esa persona, bueno, al recibir el impacto de rayo, el propio avión, se produjo un daño ocasionado por tensiones de paso y contacto. ¿Vale? Muy importante tener en consideración y en cuenta este tipo de operaciones, este tipo de operaciones en pista, pues deberían ser evitadas en el caso de que hubiera aviso de tormenta eléctrica. Y por último, así mucho más amplio, estructuras y zonas abiertas, estructuras mixtas, ¿vale? Queremos decir, vemos algunos ejemplos justamente de un rayo que afectó a 5.700 metros cuadrados en Panaca por caída de un rayo. Evidentemente, este tipo de escenarios, estamos hablando de instalaciones turísticas, estamos hablando de estadios de fútbol, de canchas deportivas, estamos hablando justamente también de ejemplos en el sector militar, donde ya han habido diferentes eventos y que, bueno, pues esto es a lo que nos enfrentamos, esto es lo que puede pasar. Muere gente por caída de rayos. ¿Y dónde ocurren generalmente estos accidentes? Pues muy lamentablemente en zonas abiertas. El 85% de los accidentes de muertes por rayo hoy en día ocurren en zonas abiertas. Por tanto, ¿en qué tenemos que poner el punto y a qué tenemos que prestar atención? A esas grandes extensiones de terreno, a esas grandes sectores y áreas que trabajan en zonas abiertas o mixtas y, por supuesto, a todas aquellas actividades donde haya pues, personal expuesto a una inclemencia meteorológica como es el rayo. Bueno, ahora llegamos al punto de a qué nos enfrentamos hoy en día. Hoy en día nos enfrentamos a un cambio climático, nos enfrentamos a que ya hoy podemos decir que Colombia se encuentra en el ranking de zonas donde caen más rayos en el mundo. Como he dicho antes, caen más de 8 millones de rayos en el mundo al día y podemos decir que, bueno, pues esto equivale aproximadamente a que cada un segundo caen 40 rayos a la Tierra. Generalmente hay del orden de 2.000 tormentas descargando simultáneamente, ¿vale? Y bueno, evidentemente, la mayor concentración de descargas de rayos se encuentra cerca de la línea ecuatorial. Por eso, como ven, la mayor concentración de descargas de rayo está en este vector, digamos, en esta zona central, que comprende pues, Colombia, Venezuela, comprende las islas del Caribe, por supuesto, comprende también zona Centroamérica, y bueno, como ven también la zona Centroáfrica y Asia. ¿Vale? En el ranking vemos pues algunas de las destacables como Cáceres, vemos también el Tarra de Colombia, que pues evidentemente son lugares donde hay mayor cantidad de descargas de rayo por kilómetro cuadrado. Hoy en día lo que está ocurriendo, evidentemente, es un aumento, podemos decir, pues, de los niveles del mar, podemos decir derivado del cambio climático y polarización de las temperaturas en extremos. Donde hace calor, cada vez hace más calor, donde hace frío, cada vez hace más frío, donde habían rayos, cada vez hay más rayos, y donde no habían rayos, están empezando a aparecer esos rayos. ¿Vale? Por cada grado centígrado que se incremente la temperatura global en el aire, van a haber un aumento del 12% de rayos, es decir, esto no va a ir a mejor, siempre va a ir a peor. Bueno, esto de cambio climático no solo ocasiona, evidentemente, pues un tema de aumentos de descargas de rayos, sino que además la virulencia de esas descargas de rayo cada vez es mayor.
Es decir, el impacto de rayo, la corriente que impacta la Tierra cada vez es mayor. También se está produciendo una mayor caída de granizo, ¿vale? Que también está relacionado, en definitiva, con la descarga de rayo. Y bueno, en definitiva, esto significa que en las próximas décadas vamos a tener cada vez mayor descargas de rayo. Bueno, dentro de este apartado del a qué nos enfrentamos, destacamos que en Colombia existe una norma de protección contra rayo local totalmente adaptada a las condiciones especiales que se dan en el país. Hay una muy buena norma de protección, la NTC 4552, que seguramente todos o muchos de vosotros conocéis. Es una norma pues, que trata de regular, que viene de la norma internacional, la norma IEC 62305, y como ven en pantalla es una norma que sirve para la protección de estructuras y amenazas a la vida. Es una normativa que está enfocada en la protección, como ya sabéis todos, de edificios, estructuras, hoteles, edificios de vivienda, galpones, fábricas, etcétera, etcétera. Evidentemente, esta norma debe ser cumplida en todos los casos sobre nuevas construcciones y también sobre estructuras o edificios que sufran modificaciones de las estructuras existentes en un porcentaje seguramente superior al 50%. Bueno, como he dicho, esta norma tiene aplicación específica para la protección de estructuras. También tiene recomendaciones para los usuarios, para las personas que se encuentren al exterior. Estas normas sí permiten el uso de pararrayos con dispositivo de cebado, del que ahora hablaremos, pero es verdad que deben ser considerados a efectos normativos como puntas Franklin, es decir, no reconocen la diferencia en radios de protección que entregan. Bueno, yo quiero destacar de nuevo que la dificultad que encontramos hoy en día es la dificultad para proteger estas grandes zonas abiertas. Hoy en día, cada vez más, estamos invirtiendo, y en Colombia a pasos agigantados, en energía renovable, especialmente en plantas fotovoltaicas. Aquí no hay duda de que lo que tenemos son grandes extensiones de terreno, donde tenemos inversores, donde tenemos paneles fotovoltaicos, donde tenemos personal en mantenimiento, y eso significa grandes inversiones de dinero. Grandes inversiones de dinero de las cuales vamos a querer tener un retorno de inversión. Bueno, el cliente al que le hemos vendido esta planta fotovoltaica quiere tener un retorno de inversión, pues según la hayamos definido, a 5 años, a 3, a 7, a 10. Y si eso no se cumple porque empiezan a aparecer daños, pues seguramente el cliente empieza a tener pérdidas. Bueno, esto es en lo que hay que pensar en buenos diseños de ingeniería para poder garantizar la vida útil que al cliente se le vende. Bueno, también tenemos otro sector como el sector oil and gas, tanto exploraciones petroleras como refinerías, en las que evidentemente también tenemos este tipo de, de escenarios, grandes plantas de trabajo, con depósitos, con tanques, con zonas de tratamiento de crudos, etcétera, etcétera. Y como ven, pues son grandes zonas abiertas en las que podría haber perfectamente personal trabajando en labores de mantenimiento 24/7 a cielo abierto. Bueno, también mineras a cielo abierto, exploraciones en minería, evidentemente esto ha existido toda la vida, siguen habiendo minerías en activo, siguen habiendo trabajos y minerías a cielo abierto donde hay riesgo para personas, bienes, equipos, servicios, etcétera, y hay que garantizar la seguridad en estos espacios. Por supuesto, como hemos dicho antes, infraestructura, metro, aeropuerto, puertos, todo tipo de plataformas logísticas, etcétera. ¿Vale? También nos enfrentamos a posibles descargas de rayo en zonas abiertas. Y bueno, pues también destacar esta imagen que hemos puesto aquí también, zonas turísticas, ¿vale? Zonas turísticas en las que en un momento determinado hay decenas, centenas o incluso miles de personas expuestas a una descarga de rayo. Hemos puesto esta imagen como ejemplo, pero podemos hablar de colegios, podemos hablar de zonas deportivas, podemos hablar de hoteles o resorts, la zona costera, donde tenemos piscinas, albercas, tenemos canchas deportivas, tenemos zonas de recreo, etcétera. Es decir, esto es lo peligroso. Aquí sucede el 85% de los accidentes a nivel mundial respecto a la caída de rayo y es en lo que nos debería de preocupar y lo que deberíamos de tratar de resolver. Los edificios, las estructuras, etcétera, sí, ya están cubiertas. Generalmente, el 99,9% de las estructuras, en muchos casos, están garantizadas con sistemas convencionales
Vamos a ver qué podemos aportar a este escenario en el cual no pretendemos dejar de cumplir la NTC, sino entregar soluciones novedosas. Bueno, podemos decir que hay otras normas con reconocimiento internacional a nivel mundial, como son la IEC 62793, es una norma internacional que lo que hace es entregar una respuesta para los sistemas de alerta anticipada de rayos. Entrega pues, todo el cálculo de riesgo, entrega las novedades respecto a la prevención, que sería lo primero que tendríamos que hacer en cualquiera de estos escenarios. Si tenemos personas trabajando, lo primero que tenemos es que conocer que se está formando una tormenta para alertarles con anticipación y poder poner en marcha planes de emergencia. Existen otras normativas reconocidas, existen también códigos técnicos, reglamentos, etcétera. Yo destaco aquí uno, que es la NTP 1084. Es una nota técnica de prevención en la cual se recomienda pues, la prevención de riesgos laborales en aquellos lugares de trabajo donde pues, tenemos riesgos por tener zonas abiertas. Aquí lo que esta NTP lo que presenta es una protección integral. No solo teniendo sistema para rayos externo estamos protegidos, no solo tenemos DPS, estamos protegidos. Tenemos que garantizar una protección integral a través de las diferentes estrategias que nos permitirían conseguir una protección integral. También tenemos y destacamos la norma UNE 21186, que es la norma de pararrayos con dispositivo de cebado. Insisto, vamos a tener que cumplir la NTC, pero tienen que conocer, existen otras normativas que nos sirven para entregar mayor protección en algunas zonas donde actualmente hay limitaciones. Y bueno, otro de los puntos a los que nos enfrentamos hoy en día es el siguiente, el mantenimiento. El mantenimiento actualmente se realiza única y exclusivamente en periodos establecidos. Los sistemas de pararrayos, los sistemas de protección de las estructuras o los edificios se mantienen o revisan pues, una vez al año, una vez cada 2 años o en algunos casos hasta 4 años. ¿Vale? Claro, esto ya implica que de aquí a 1 año, de aquí a 2 años o de aquí a 4 años puedan haber ocurrido cosas en medio y no tengamos la información, ¿vale? También hay un punto importante en las normas actuales y es que no existe obligación de revisar la instalación de protección tras un impacto de rayo, lo cual es muy grave. Cuando pasa una corriente de rayo de 30 kiloamperios, de 50 kiloamperios o de 100 kiloamperios, pueden haber daños. Puede haberse seccionado el conductor de la bajante. Puede haber aumentado el valor de resistencia de la puesta a tierra. Y eso hay que revisarlo. Si no lo revisamos, cuando haya un próximo evento, puede ser que no estemos protegidos. Y hoy en día las normas no traen esta necesidad imperativa de revisar una vez se ha producido una descarga y un impacto de rayo en nuestra instalación. Otras normas, como vemos aquí, sí lo traen, ¿vale? Estas otras normas sí lo contemplan. Bueno, en muchos casos también existe una falta de mantenimiento de forma total y directa, es decir, en muchos casos nadie se preocupa por revisar el sistema de protección, el SIPRA, el sistema de protección contra el rayo, el sistema integral de protección contra rayos, nadie se preocupa, nadie lo interviene, nadie exige, y bueno, pues eso es muy grave, ¿vale? Porque pasarán años, nadie habrá atendido esa instalación y a lo mejor hasta nos han robado el cobre de nuestro sistema de protección contra rayos. Bueno, y por último, es muy posible, esto pasa en todos los ámbitos, que existan posibles errores humanos o del propio equipamiento de medición, de revisión, durante la ejecución de ese mantenimiento. ¿Vale? Que el equipo no esté calibrado correctamente, pues que haya un error al tomar la medida, etcétera, etcétera. Todo esto ocurre hoy en día en gran parte de las instalaciones a nivel mundial. Bueno, y ahora sí, ¿qué traemos o qué queremos presentar como novedades haciendo una investigación ardua en el mundo de la protección contra rayos? Bueno, en primer lugar, una de las posibilidades que existe hoy en día es disponer de las nuevas, de la integración de comunicaciones. Hoy en día, gracias al mundo de las telecomunicaciones y lo avanzado que estamos, pues ya estamos integrando tecnología IoT en equipos de protección. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, bueno, igual que ustedes hoy en día salen a la calle y ven bicicletas, ven patinetes, ven todo tipo de vehículos que se pueden rentar, alquilar con una aplicación celular,
Bueno, gracias al mundo de las comunicaciones estamos avanzando en esa línea. También podemos mirar hacia el interior de nuestra vivienda. La domótica nos permite abrir persianas, conectar electrodomésticos, configurar aires acondicionados, etcétera, etcétera. Es decir, el mundo de las comunicaciones ha llegado para revolucionar cualquier aspecto industrial. En el mundo de la protección contra rayos también lo está haciendo. Como hemos dicho antes, la falta de prevención y los mantenimientos, evidentemente, pueden ocasionar grandes daños a cualquier sector con zonas abiertas. Pero estas nuevas tecnologías nos van a permitir automatizar, ¿vale? Nos van a permitir controlar de forma desatendida nuestras instalaciones de seguridad. Si tenemos un pararrayos, dos pararrayos o 100 pararrayos, podemos saber el estado de su funcionamiento en tiempo real, 24/7, sin desplazarnos a través de una página web, sin necesidad de intervenir y de, evidentemente, de gastar recursos económicos en esas revisiones, mantenimientos, desplazamientos. ¿Qué significa esto? Esto significa un incremento exponencial de la seguridad y una optimización de las operaciones de mantenimiento. Y esta es la línea en la cual nos vamos a mover a partir de ahora en esta presentación, en la cual vamos a hablar. Todo lo que voy a hablar a continuación incorpora comunicación integrada, incorpora IoT, y todo a continuación lo que vamos a ver integra de alguna forma esta comunicación para, a través de plataformas web, poder conocer el estado de nuestras instalaciones y poder intervenirlas en el tiempo adecuado para evitar males mayores. En primer lugar, la prevención. Prevención que debemos hacer con sistemas de alerta temprana, como hemos visto antes, sistemas de alerta temprana que cumplen normativa internacional IEC 62793 y que sirven para detectar de forma anticipada la formación de una tormenta eléctrica que pueda derivar en una caída de rayo. Es decir, antes de que empiecen a descargar las tormentas, podemos conocer la formación temprana de una tormenta y alertar con 20, 30 o 40 minutos de anticipación antes de que nos pueda caer el rayo. ¿De qué va a servir esto? Evidentemente, 20, 30, 40 minutos de anticipación va a servir para alertar a todas aquellas personas que están trabajando, que están disfrutando de las zonas abiertas, ya sea una industria, sea una zona turística, sea un colegio, ¿vale? Sea un sector de los hidrocarburos, sea un aeropuerto, sea un parque fotovoltaico, ¿vale? Si tenemos información antes de que se produzca la descarga y podemos alertar con una sirena, vamos a poder avisar para que el personal se resguarde, como dice la NTC. Pero tenemos que tener un elemento que nos avise con anticipación, no porque por medios de observación veamos que el cielo está negro, que el cielo está volviéndose gris o que, bueno, pues que el color del cielo ya sabemos que no es un indicativo porque gran parte de los días se nubla constantemente. Bueno, esta tecnología que estamos presentando aquí trabaja con sensores electrostáticos que sirven para anticipar esa formación de tormentas eléctricas y también con sensores electromagnéticos que también nos entregan la información de lo que ya ha ocurrido. Es decir, cuando empiecen a descargar los rayos, tendremos también la información de las descargas de rayos, ¿vale? A una zona o un radio de hasta 40 kilómetros. Con esto lo que vamos a conseguir es detectar todas las fases de una tormenta, desde la fase inicial de formación hasta la fase final de disipación. Son equipamientos que no disponen de partes móviles, es decir, son totalmente electrónicos, incorporan IoT, como hemos hablado antes, Internet of Things, el Internet de las Cosas, y tienen comunicación, chips, tarjetas SIM y planes de datos integrados. ¿Para qué? Para estar sensando y enviando la información a los servidores donde se procesa la información a través de inteligencia artificial, a través de algoritmos y se devuelven las alertas a los clientes en diferentes canales. Canales que puede ser una plataforma web propia como vemos aquí, de la propia empresa, puede ser una aplicación celular, pueden ser automatización de señales acústicas, luminosas, avisos de voz, etcétera, o directamente se pueden integrar en los sistemas y salas de control de los clientes, sistemas SCADA, salas de control. Imaginemos un gran cliente de cualquier sector como es telecomunicaciones, como es energía, como es oil and gas, que tiene distribuidas plantas en todo el país. Pues podría tener toda la información almacenada en una sala de control. Con esto vamos a conseguir una protección preventiva. Ahora bien, vamos a hablar ahora
de cómo podemos solucionar y cómo podemos proteger el riesgo que hay cuando un rayo va a caer en nuestra instalación, ¿vale? Aquí ya sabemos que puede ser que caiga, hemos tomado unas medidas que pueden ser resguardar al personal o desconectarnos de la red eléctrica para evitar que hayan entradas de sobretensiones por el tendido eléctrico, por ejemplo, pero el rayo va a caer y tenemos que protegernos. Podemos protegernos con sistemas de apantallamiento convencional, con puntas Franklin, como conocen todos, y va a ser suficiente, va a ser útil para la protección de estructuras, pero en muchos casos nos vamos a enfrentar en zonas muy abiertas, como vemos aquí el sector de los hidrocarburos, vemos o podemos imaginarnos una planta solar con grandes extensiones de terreno, podemos imaginarnos escuelas con canchas deportivas, podemos imaginarnos cualquier otro de los escenarios mencionados anteriormente. Aquí se dificulta proteger con puntas Franklin, se dificulta mucho. Los radios que entregan estos sistemas son muy acotados y luego ocurren accidentes como el que vimos recientemente en una portería, en una cancha de fútbol en Colombia. Cayó un rayo en la cancha, cayó un rayo en la propia estructura metálica donde se sitúa el arquero. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente ese elemento estaba fuera de los volúmenes de protección de los sistemas de apantallamiento que pudieran existir allá. Habrá que cumplir RETIE, habrá que cumplir NTC, por supuesto, pero podemos hacer uso de los pararrayos con dispositivo de cebado para entregar mayor seguridad a las personas. Esto no deja de cumplir en la NTC, esto complementa y viene a complementar a las soluciones existentes. Viene a entregar una solución de mayor rango de seguridad o simplemente podemos decir que estamos redoblando la garantía de seguridad, ¿vale? Este tipo de tecnología, los pararrayos con dispositivo de cebado, y quiero hacer un hincapié muy importante, son pararrayos activos, pero en ningún caso, ¿vale? En ningún caso pueden estar fabricados con elementos radioactivos. Los pararrayos con dispositivo de cebado justamente nacen en el año o años después de que se prohibiera la fabricación, uso y distribución de pararrayos radioactivos. Eso hay que tenerlo muy claro. Los pararrayos radioactivos están totalmente prohibidos, tanto fabricar como distribuir, como instalar, y el desmantelamiento es muy complejo. Pero estamos hablando de una norma que tiene más de 40 años. Una norma de fabricación de pararrayos con dispositivo de cebado sin elementos radioactivos. Esto es lo que tenemos en pantalla. Ofrecen radios de protección muy amplios, de hasta 107 metros de radio. Y este tipo de tecnología hoy en día ya tiene incorporada el sistema de autodiagnóstico, es decir, está autochequeando su estado 24/7. Es decir, tenemos el estado de nuestra instalación desde una página web, en una sala de control, de todas nuestras instalaciones a nivel mundial. Imaginemos un gran cliente, podría ser, por ejemplo, Metro en Colombia, cualquiera de las instalaciones de Metro, subestaciones, podemos pensar en bombas de gasolineras, etcétera, con cientos y cientos de ubicaciones. Podrían tener en su sala de control monitorizadas todas sus instalaciones de protección contra rayos. Este sistema genera un autodiagnóstico, genera un análisis en la nube, en los servidores, y también, en el caso de que sea necesario, envía notificaciones personalizadas a los usuarios que deban recibir esa notificación. Como ven, este elemento se instala en la parte superior de las estructuras para ejercer el volumen de protección que se requiere. En segundo lugar, dentro de una instalación de protección externa en esta dirección, en este ámbito, deberíamos de disponer de un contador de rayos. El contador de rayos nos va a lanzar información, nos va a entregar información de que se ha producido una descarga, un impacto de rayos sobre nuestra instalación y que debería ser revisada. ¿Para qué? Para verificar que no se ha desprendido las fijaciones de la estructura. Para revisar que no se ha producido ningún daño a cualquier elemento anexo, para revisar que la estructura está en condiciones adecuadas, para revisar que el valor de resistencia de puesta a tierra sigue por debajo de lo establecido, ¿vale? Existen diferentes tipos de contadores, contadores digitales, contadores mecánicos, que simplemente con el paso de una corriente lo que hacen es pasar una rueda y marcar el indicador. Un rayo, 2 rayos, 3 rayos, 4 rayos, etc. Bueno, en esta línea también esta tecnología está evolucionando, incorpora hoy en día IoT, comunicación integrada. ¿Para qué?
Bueno, pues para que si no queremos tener que desplazarnos a revisar los pararrayos, tampoco tengamos que desplazarnos a revisar los contadores. Hemos incorporado comunicación integrada para que el propio equipo, en el momento en el que registra un impacto de rayo, lo envíe a la plataforma IoT. De forma que, bueno, pues se recibirán notificaciones de, en la instalación número 371 ha recibido un impacto de rayo. Y además no solo eso, sino que se va a caracterizar ese rayo. Un impacto de rayo de 30 kiloamperios con una polaridad, con una fecha y hora concreta, con una intensidad de corriente, etcétera. Es decir, tenemos toda la información de qué tipo de rayos se ha recibido en esa instalación. Bueno, esto evidentemente lo que nos entrega es una información, bueno, inmensa, una información muy concreta, precisa y de muy alto valor para mejorar los planes de mantenimiento, para de alguna forma optimizar las labores de los operarios, que no tengamos que, bueno, pues estar revisando 300, 100, 50 o 1000 instalaciones, una empresa, vuelvo a insistir, unas grandes empresas donde tienen mucha cantidad de instalaciones de protección. Bueno, de nuevo, las alertas se pueden recibir por todo tipo de vías, tanto por página web, se pueden recibir por una aplicación para el celular o directamente se pueden integrar en los sistemas SCADA de cada cliente. Tercer punto, la puesta a tierra, un elemento fundamental. La puesta a tierra es el elemento crítico por el cual se va a drenar la corriente de la descarga de rayo. Y la puesta a tierra tiene que estar entre unos valores establecidos, como máximo 10 ohms. ¿Para qué? Para garantizar que va a haber una correcta dispersión en tiempo, ¿vale? Y que, de alguna forma, no se van a producir daños hacia las estructuras eléctricas contiguas. Bueno, también existe un equipo de monitorización de puestas a tierra que sirve para, evidentemente, controlar el valor de resistencia de puesta a tierra 24/7 sin necesidad de desplazarnos a esa ubicación y desde un centro de control o desde una pantalla conocer el estado de nuestras instalaciones a nivel país, por ejemplo, a nivel Colombia. También, evidentemente, imaginaos una empresa que no solo trabaja en Colombia, sino que trabaja también en otros países anexos, Centroamérica, bueno, pues evidentemente desde su sala de control en Bogotá, en Medellín, en Cali, en cualquier parte, va a poder conocer el estado de sus instalaciones sin necesidad de desplazar personal a la ubicación. Con esto conseguimos minimizar riesgos, conseguimos una eficiencia operativa inmensa. ¿Qué significa esto? Estamos optimizando los planes de mantenimiento. Imaginaos que un cliente tiene 1000 sistemas de pararrayos con 1000 sistemas de puesta a tierra. Imaginaos que tenga que revisar 1000 pararrayos una vez cada año o una vez cada 2 años. Evidentemente, les va a costar un despliegue muy grande de personal, les va a costar un despliegue pues, de horas, de trabajadores, seguramente de equipamiento, tanto de seguridad como equipamiento para realizar la propia revisión, inspección, etcétera. Y bueno, todo eso se puede ahorrar monitorizando directamente desde la sala de control. Con un simple clic se puede solicitar una toma de medida en tiempo real. Además, el equipo está midiendo con la periodicidad que tú le programes. Bueno, y además, este sistema de monitorización de puesta a la tierra también nos va a entregar una eficiencia financiera. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a poder actuar sobre nuestras instalaciones de puesta a tierra antes de que sea tarde. Si tenemos una puesta a tierra que tendría que estar por debajo de 10 ohms y la tenemos en 30, la tenemos en 40, la tenemos en 100 ohms, ¿qué va a pasar? Seguramente no funcione como se espera de ella, una caída de rayo pueda buscar otro camino y ocasionar un incendio, pueda ocasionar una quema de un tablero eléctrico y derivar en la quema de nuestra sala de control con todas las computadoras, salas eléctricas, racks, etc. Si nosotros tenemos información del estado de nuestra puesta a tierra y podemos generar un preventivo, es decir, una actuación que simplemente colocando un mejorador de terreno nos asegure el valor de resistencia, vamos a poder garantizar la seguridad. Pero va más allá. Imaginemos que nos roban el cable de puesta a tierra de cobre, que es muy común en todo el mundo. Podemos detectarlo, podemos saber que nos han robado el cable, que no tenemos puesta a tierra y por tanto estamos en grave peligro. Evidentemente, en función del tipo de alerta, pues se va a poder poner se va a poder ejercer una acción mucho más urgente o menos urgente. El objetivo, recogida de datos de todas las puestas a tierra, generar diagnósticos precisos a través de inteligencia
artificial y generar alertas objetivas a través de las diferentes plataformas al usuario para que pueda tomar esas decisiones de mantenimiento. En definitiva, lo que buscamos, como vemos en esta imagen, tenemos una serie de instalaciones de protección, es que alguien que invierte en seguridad, alguien que quiere estar protegido, pues sepa que está protegido 24/7, tenga todas las garantías y con esto consiga excelencia operativa, ¿vale? Para el personal, para los trabajadores que están en una industria, también para los trabajadores que están realizando mantenimientos en la propia industria o en la propia instalación, ¿vale? Buscamos, por supuesto, una minimización de riesgos laborales en todos los aspectos. Buscamos que no hayan daños para una persona que toca una estructura metálica, por ejemplo, en el sector energía, las plantas solares o en cualquier otro sector o instalación como son las instalaciones industriales, y que haya una derivación o un daño. ¿Vale? Todo eso lo vamos a poder evitar con estos sistemas de control, automatización e inteligencia artificial y procesado de datos. Y por último, el gran objetivo y lo que cualquier empresa quiere es ahorrar. Ahorrar y buscar una eficiencia financiera. Si en lugar de tener que desplegar un equipo de o 5 plantillas o 20 plantillas de personas, de 4 o 5 trabajadores, más de un año trabajando para hacer inspecciones de 3.000 puntos de puesta a tierra, 3.000 puntos de protección contra rayos, etcétera, etcétera. Lo podemos hacer con un solo clic. Ingeniero Jorge, perdón, lo interrumpo. Tenemos una pregunta del ingeniero Oliver Zúñiga. Ingeniero Oliver, ¿ya puede abrir el micrófono? Ingeniero Oliver. Creo que tal vez se le levantó la mano. Ingeniero. No, parece que no. Se le activó el micro, la manito sin querer. ¿Por qué no? Bueno, seguimos. Ok, bueno, en definitiva, lo que buscamos con esto es que aquellas empresas que busquen una excelencia operativa, minimización de riesgos y, por supuesto, en definitiva, y lo más importante, ahorrar, pues lo puedan conseguir con estos equipos de control, de supervisión en tiempo real, totalmente desatendidos, sin necesidad de desplazamientos y bueno, pues esto se consigue gracias hoy en día al mundo de las comunicaciones, integrándolos en nuestros equipos de seguridad y de esa forma poder obtener estos grandes beneficios. Bueno, hasta aquí era todo lo que queríamos contarles el día de hoy. Evidentemente, cualquier pregunta, pues estamos atentos a comentarios, dudas, consultas. Pues aquí tienen también los datos directamente para que puedan realizar cualquier tipo de consulta. Vamos a dar un momento para ver si alguien tiene alguna duda. Bueno, ingeniero, muchas gracias por la presentación, muy clara. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo. Permítame un momento porque parece que hay una pregunta. Sí, tenemos solo mensajes de agradecimiento. Entonces, no tenemos preguntas, ingeniero. Todo súper claro. A todos le damos las gracias por acompañarnos en esta conferencia. Igual los invitamos a que nos sigan acompañando en estos espacios que son súper útiles y ayudan mucho en el proceso de aprendizaje de todos. A todos muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por su conferencia y por toda la información. Muchísimas gracias a ustedes. Excelente día. Saludos desde España y cualquier cosa a disposición. Muchísimas gracias a CIEM y bueno, cualquier necesidad, atentos a comentarios. Bueno, hasta luego. Saludos.